Hola, buenos días. Bueno, le voy a comentar acerca de la historia de Ron Clark, un profesor muy astuto, muy ágil para el momento de dar sus enseñanzas en una escuela, de la forma de que él se encontró o cómo fue llegando y cómo fue evolucionando a medida que pasó el tiempo. Él primeramente se encontraba en una escuela que llegó para presentar sus papeles. Encontró un niño dentro de un tacho de basura y le fue a preguntar al niño por qué estaba ahí. El niño le respondió porque que la docente le había dicho que no sabía aprender. Entonces él le dijo, yo me olvidé mi nombre. Y el niño le dijo, usted es el profesor Ron. ¿Y usted va a ser nuestro nuevo profesor? Le dijo. No lo sé, le respondió. Entonces pasaron 4 años y en un momento donde estaban todos juntos, le habían hecho como un homenaje. Él no se sintió orgulloso de eso, sino que él se valoraba de la forma que él más quería, era que los alumnos y los padres lo puedan reconocer tal cual es. ¿Qué pasó? También es bueno mencionar las diferentes dimensiones que este docente fue implementando, como los valores, el respeto hacia los demás, a sus compañeros que surgían dentro del aula, los valores y el respeto entre relaciones entre las personas, entre los pares, grupos pares, y las teorías a veces no nos llevan, o la práctica teórica, no nos hace mejores o peores docentes, sino que la experiencia es lo que nos avala a nosotros a enseñar aún mejor más. Buenas tardes, me presento, soy Rocío Brito. Lo que yo pude destacar del video de la historia de Ron Clark es que él fue a dar su enseñanza en una escuela de Nueva York. Él cuando ingresó al aula se dio cuenta que había una gran diversidad. Cada uno de sus alumnos tenía diferentes contextos. En esa situación, ¿qué hizo él? Él fue conociendo cada contexto de sus alumnos y el que me pareció interesante fue el de la mamá de Jamaica. La mamá de Jamaica no confiaba en el aprendizaje de su hija. Ella cuidaba de sus hermanitos y una vez tuvo un problema con el profesor Ron porque fue a su casa a enseñar a su hija. Y hasta que el profesor le dijo, su hija es inteligente, su hija es muy buena en matemática, hasta podría llegar muy lejos. Ahí la madre confió en el profesor. Hubo un vínculo. Volviendo al principio, cuando él se encontró con esos diferentes contextos, él se tuvo que adaptar a cada uno de ellos. Al principio le fue mal. Sus alumnos eran irrespetuosos, no se respetaban mutuamente, había un conflicto en el aula, falta de desinterés y motivación. Cuando el profesor estaba explicando, el profesor era ignorado completamente. Él quiso abandonar, él se frustró y quiso abandonar, pero no, volvió a intentarlo porque él tenía sus objetivos claros. Una de sus estrategias fue pintar el aula, crear otro ambiente, y las estrategias de aprendizaje que él utilizaba, las que más me gustaron fueron el del rap y el de a través de juegos. Que motivaban a sus alumnos. Él con eso creó un aula de confianza. Con esa estrategia, él despertaba interés en los alumnos. Además que él siempre le decía que ellos eran capaces de hacer cualquier cosa y que no tengan miedo de compartir su punto de vista. Entonces, ¿cómo se ganó esa autoridad? Yo personalmente pienso que se ganó esa autoridad a través de sus estrategias y sobre su vocación, porque él amaba lo que hacía, los motivaba a seguir. A través de esos aprendizajes, del saber del docente, se ganó esa autoridad. Transformó ese aula donde al principio no participaban en alumnos que tenían una participación activa. ¿Por qué? Porque él tenía paciencia, creatividad, pasión por lo que hacía y adaptabilidad. Espero y le haya gustado. Gracias.
Hola, buenas noches. Soy Zárate Celeste y voy a hablar un poco más de lo que hablaron mis compañeras, pero desde el punto de vista de práctica pedagógica. El enfoque en la relación. El enfoque en la relación de la práctica pedagógica es donde Ron Clark se esfuerza en conocer sus estudiantes y establece una conexión con ellas, donde permite conocer sus capacidades y sus necesidades. Después le sigue la adaptación de la enseñanza, donde Ron Clark se adapta a juegos y actividades que hacen que el aprendizaje sea más atractivo, donde por ejemplo, para que le prestaran atención, él puso como juego tomarse chocolatadas cada 15 segundos para que los alumnos prestaran atención y aprendan de lo que él estaba enseñando. Después están las expectativas altas, donde a lo largo de la película Ron Clark establece expectativas altas a través de los alumnos, desafiándolos a superarse y a no conformarse con menos. Luego sigue el manejo del comportamiento, donde Ron Clark establece un sistema estructurado de recompensa y castigo para así crear un ambiente de aprendizaje, donde la recompensa era si a ellos hacían las tareas, él le daba un dulce. Si rompían una regla, así como mentir o no hacer la fila para el almuerzo, nadie iba a almorzar. Como castigo nadie iba a almorzar. Si nadie hacía caso o mentía o no le decían señor, o sea, con respeto dirigirse a él, era un castigo de no ir a almorzar, de no salir al recreo, etc. Por último, en la práctica pedagógica entra el involucramiento familiar, donde Clark involucraba a la familia para que ellos sean parte del crecimiento académico de sus hijos, a través de que les exijan hacer sus actividades en casa, de que los ayuden en no darles tantas tareas domésticas para que ellos puedan seguir estudiando y así tener un crecimiento personal en lo que es el estudio. Luego seguimos con el otro título, que son las capacidades profesionales del docente, que entra el conocimiento pedagógico. Clark demuestra su conocimiento pedagógico a través de las diferentes estrategias didácticas que él tuvo para que los alumnos aprendieran, así como hizo su música, una música para que ellos aprendan los diferentes años del Estado. Algo que muestra sus capacidades profesionales también es la empatía y la comprensión cultural que tuvo hacia sus alumnos, del querer conocer en el ambiente que viven, con quienes se relacionan, el buscar el interés que ellos tenían, las dificultades también que demostraban y querer hacer que ellos crezcan sin dificultad para que en algún momento ellos sean profesionales en lo que hacen. Esta empatía y comprensión permite abordar las necesidades del docente desde una perspectiva más completa hacia sus alumnos.